Hola a todos, esperando que estén teniendo un excelente jueves. Continuaremos con la temática de alcoholes, fenoles y éteres. Miraremos reacciones de alcoholes y fenoles y en cuanto a los éteres abordaremos cierta parte del tema y lo demás se tratará en videoconferencias posteriores. Empecemos. Reacción de alcoholes con halogenuros de hidrógeno. Para la formación de halogenuros de alquilo. Lo vamos a representar con la siguiente reacción, donde ROH representa al alcohol y el HX, donde X representa al halógeno, ¿verdad? Donde tenemos aquí un halogenuro de hidrógeno. Entonces, esto nos daría la formación de un halogenuro de alquilo, que sería esta formulita de ahí. El halogenuro de alquilo se forma mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica. Pero existen ciertas diferencias cuando nos encontramos con alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes primarios y secundarios generalmente no reaccionan con los haluros de hidrógeno. ¿Pero por qué? Es porque estos alcoholes son más resistentes al ácido. Recordemos que cuando tenemos HBr, o sea, el bromuro de hidrógeno, o tenemos HCl, que es el cloruro de hidrógeno, son ácidos. Y la resistencia que tiene un alcohol primario y secundario es mayor comparada a la que tiene un alcohol terciario para reaccionar con este. En este caso mencionaremos la reacción de un alcohol terciario con cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Estos deben estar disueltos en éter para que se pueda dar la reacción. Y acá vemos la temperatura es crítica en este proceso. ¿Por qué? Porque necesita ser a temperaturas muy bajas. Si las temperaturas aumentasen, las condiciones de la reacción cambian y así favorece la formación de otros productos. Entonces, al reaccionar un alcohol con el halogenuro de hidrógeno, nos va a producir un mecanismo, en este caso que es un alcohol terciario, nos va a producir un mecanismo o se va a generar mediante el mecanismo de sustitución nucleofílica 1 que es conocido como SN1. ¿Qué es lo que significa este SN1? Que su limitante es monomolecular, también llamada unimolecular. Pero también existe la reacción nucleofílica tipo 2 o SN2, que es la llamada sustitución nucleofílica bimolecular. Su etapa limitante es bimolecular. Entonces tengamos presente que si un alcohol terciario reacciona con un bromuro, en este caso un bromuro de hidrógeno o un haluro de hidrógeno, nos va a seguir el mecanismo de sustitución nucleofílica 1. Recordemos que este es un alcohol terciario. Como es un alcohol terciario, va por el mecanismo de sustitución nucleofílica 1. Lo que aquí sucede es que el halogenuro de hidrógeno protonará, que este es un ácido, va a protonar el grupo OH. Entonces, con el oxígeno protonado, porque protona el oxígeno del OH. Entonces, acá podemos observar, ahí está la carga. Luego hay una pérdida de esta porción de acá, porque si se fijan está protonado. Entonces, una pérdida de agua.
Cuando esta pérdida de agua se lleva a cabo, se forma lo que es un carbocatión. Acá lo podemos observar. Tiene su carga positiva y la pérdida de agua. Entonces ahora con esta carga viene el halógeno y se coloca ahí, en esa posición, formando lo que es el haluro de alquilo. Y como les mencioné anteriormente, es muy complicado que se pueda dar esta reacción en alcoholes primarios o secundarios si mantenemos la temperatura de 0 grados a 25 grados. Si quisiéramos que reaccionen primarios y secundarios, la temperatura debería aumentar considerablemente y no sería una reacción rápida, tomaría su tiempo y ese tiempo que demoraría no sería lo ideal, ya que también esa reacción se podría utilizar solo con bromuro de hidrógeno. Entonces existen otras maneras de hacer esa reacción para alcoholes primarios y secundarios, en la que siempre suceda una sustitución del grupo OH por el grupo halógeno en este caso. Y recordemos que existe cierta prioridad o cierto orden de reacción, quien más reactivo, de los haluros de hidrógeno o halogenuros de hidrógeno. Tenemos un yoduro de hidrógeno, que es el más reactivo de todos. Tenemos luego el bromuro de hidrógeno y un cloruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno tiende a ser casi inerte. Continuando con el ejemplo de un alcohol terciario, en este caso el alcohol terbutílico, más un halogenuro de hidrógeno, utilizando acá el cloruro de hidrógeno, para la formación de un haluro de alquilo. Este haluro de alquilo es el cloruro de terbutilo, más otro subproducto que sería el agua. Esta reacción, recordemos que sigue el mecanismo de sustitución nucleofílica 1. Entonces nos venimos para este lado de acá, para que podamos ver la reacción. El alcohol terbutílico reacciona con el cloruro de hidrógeno, que es de carácter ácido. Este lo que genera es la protonación de este oxígeno. Ese oxígeno protonado es el que podemos ver por acá. Acá se encuentra la carga. Uno de estos hidrógenos se vino para acá y desplazó al cloro que había ahí, dándonos como resultado el ion cloruro. No perdamos de vista este ion cloruro. El ion terbutiloxonio, que es el que tenemos acá, tiene que sufrir otra reacción. Y para eso nos venimos hacia acá arriba. Esa reacción sucede acá, con la ruptura o la pérdida de agua. Esto sucede ya que el ion alquiloxonio se disocia buscando estabilidad y buscando el carbocatión más estable. El carbocatión más estable va a ser aquel que se forme en un carbono que tenga más sustituciones, o sea, en este caso, un carbono trisustituido, o sea, estamos hablando de un carbono terciario. Y la pérdida de agua, que es la que aparece por acá. Ahora este ion, el carbocatión que se ha formado, ese carbocatión es el que va a reaccionar con el cloro, el ion cloruro que les dije que no perdieran de vista, y ese catión, esos dos reaccionan para formar el cloruro, en este caso, de alquilo, que es lo que está representado en esta reacción de acá. Miramos el carbocatión, que está por acá, y el ion cloruro. Los electrones de este ion son los que capturan al carbocatión y hacen que se forme el halogenuro
de alquilo. En este caso es el cloruro de terbutilo. Ahora miremos lo que es la reacción con alcoholes primarios. La diferencia que existe acá entre los alcoholes primarios y los alcoholes terciarios es que las energías de activación son diferentes. La energía de activación que tiene un grupo metilo, o sea, un ion metiloxonio, es muchísimo más alta que la que tiene un alcohol que podemos decir que es terciario. Un alcohol primario todavía tiene una energía de activación muy alta comparada a la de un alcohol secundario o terciario. Entonces, ¿qué significa esto? Que no pueden ser intermediarios estos dos porque sus energías de activación para una reacción son muy elevadas, entonces no favorecen la formación de un compuesto buscado, lo que es aquí un haluro de alquilo. Y acá a manera de ejemplo tenemos el 1-heptanol reaccionando con el bromuro de hidrógeno pero a 120 grados para que pueda reaccionar. Entonces si puede reaccionar a esta temperatura, el proceso no va a ser tan rápido y por eso es que se utiliza la temperatura alta como catalizador. Los electrones libres van a reaccionar con el bromuro de hidrógeno y se va a protonar el oxígeno. Entonces, si se da una protonación del oxígeno, quedaría con esta carga positiva. Y si eso está mediado por una reacción en la que participa el bromo y al mismo tiempo está la salida de una molécula de agua. Por lo que este carbón de acá se ve atacado por el bromo. No es necesario que se forme primero el carbocatión para luego ser atacado, sino que se hace directamente en una misma reacción, en un mismo paso. Y seguramente se estén preguntando qué tipo de reacción es esta, qué tipo de mecanismo, si es sustitución nucleofílica 1 o si es sustitución nucleofílica 2. Déjenme decirle que este es un mecanismo de sustitución nucleofílica 2. ¿Pero por qué? Porque la diferencia principal entre los dos mecanismos está en el segundo paso, que es el que está por acá. Si recuerdan en el ejemplo anterior que era la formación de un carbocatión y la liberación de agua, ya que se rompía el ion terbutiloxonio. Y en este caso no sucede de la misma manera, por lo que le comentaba que de una sola vez este bromo es el que ataca al ion heptilosonio, formando el estado de transición que observamos acá. Entonces el ion bromuro formará un enlace con el carbono primario, desplazando una molécula de agua. Y este paso es bimolecular porque implica tanto al ion bromuro, que es el que tenemos por acá, como al ion heptilosonio, que es el que aparece por acá. Y si lo queremos ver en la reacción, son estos dos de acá. Y existe otra vía de preparación de haluros de alquilo con alcoholes primarios y secundarios, ya que recordemos que el alcohol primario y secundario es resistente al ataque ácido producido por el bromuro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno, por lo que se utilizan reactivos como el cloruro de tionilo, que es este de por acá, o el tribromuro de fósforo, que es el que está por acá. De los primeros pasos en la formación de un haluro de alquilo es la formación del ion
clorosulfito de alquilo, que sería este que vemos por acá. Ahora lo miramos en la reacción de acá abajo. Podemos observar cómo los electrones libres de este grupo OH, los que están por acá, se pueden unir al azufre que está por acá. Y no es en sí los electrones del OH, son los electrones del oxígeno que está acá en este OH. Y como este sigue un mecanismo de sustitución nucleofílica 2, significa que participan dos grupos al mismo tiempo para la formación del halogenuro de alquilo. Miremoslo acá. Este cloro está atacando al carbono en el que se unió el clorosulfito. Por lo tanto, están participando dos compuestos al mismo tiempo. Está participando el clorosulfito de acá y está participando también el ion cloro. Este ion cloro está atacando a este carbono, siguiendo entonces un mecanismo de sustitución nucleofílica 2. Ahora regresando al punto anterior de acá, el mecanismo es el mismo. Va a ser mediante una sustitución nucleofílica 2, porque como pueden observar, tanto el bromo como el dibromofosfito están actuando al mismo tiempo para la formación del bromuro de alquilo. Ahora estudiaremos lo que es la deshidratación de alcoholes. Es una reacción de eliminación molecular. Esta deshidratación de alcoholes nos da como resultado la formación de dobles enlaces, lo que nos forma los grupos alquenos. Lo que sucede acá es que se da una ruptura del enlace carbono-oxígeno que existe en el carbón que está ubicado el alcohol y un enlace carbono-hidrógeno vecino, formando de esa manera un enlace pi. Las deshidrataciones de alcoholes terciarios se puede dar a temperaturas moderadas y usando un reactivo que brinde la suficiente acidez al medio. Ya para alcoholes secundarios se puede seguir la vía utilizando oxicloruro de fósforo a una temperatura muy baja como lo son 0 grados centígrados. Miremos la reacción que está por acá. En esa reacción tenemos iones hidróneos que nos los han producido una mezcla de ácidos o simplemente un ácido en un disolvente que es el tetrahidrofurano a una temperatura baja, prácticamente temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Acá lo que está sucediendo en esta porción de la reacción es que los dos electrones del átomo de oxígeno se enlazan al hidrógeno que está acá, este de acá, lo que nos va a generar un alcohol intermediario protonado. Luego se rompe el enlace carbono-oxígeno y los dos electrones del enlace permanecen con el oxígeno, dejando un carbocatión intermediario. Y entonces los dos electrones de un enlace carbono-hidrógeno que está a la par, el que es el vecino, forma un enlace pi del alqueno y se elimina un protón que sería en ese caso el hidrógeno. El alqueno que se forme será el que tenga una mayor estabilidad. Eso sigue la regla de Zaitsev, la miraremos más adelante.
Pero existe otro método en el que podemos tener la formación de un doble enlace, lo que es una deshidratación, que es como les mencionamos anteriormente, utilizando oxicloruro de fósforo. En este caso, la piridina a 0 grados. La piridina es la que sustrae los protones para formar el doble enlace, llevando a la formación del doble enlace. Ahora miraremos el proceso de la deshidratación catalizada por ácidos. En este proceso de deshidratación, que es la reacción que vimos en la diapositiva anterior, podemos ver cómo este alcohol se logrará convertir en un alqueno. En el proceso se da una protonación del alcohol como primer paso. Esa protonación se da debido a que los electrones libres del oxígeno, que está acá, toman un ion hidrón. El ion hidrón sería esto, un hidrógeno cargado positivamente. Y tenemos acá ya un alcohol protonado. Este alcohol protonado buscará romper el enlace carbono-oxígeno, el que se encuentra aquí. Ese enlace carbono-oxígeno se va a romper para poder formar agua. La formación de agua va a estabilizar esta parte de acá, pero nos deja una carga, que es la que podemos ver ahí. Esa carga es la que nos produce un carbocatión. Ahora el agua que está en el medio logra desprotonar el carbocatión y con esa desprotonación que realiza, los dos enlaces del carbono hidrógeno vecino forman un enlace pi y se elimina un hidrógeno formando de nuevo el ion hidronio. En cambio, para los alcoholes primarios no se deshidratan tan fácilmente como los alcoholes secundarios o terciarios, y su deshidratación involucra en un solo paso la pérdida del protón en el carbono beta y al mismo tiempo sucede la ruptura del enlace carbono-oxígeno como un mecanismo de eliminación bimolecular. Ahora, hablando de la regla de Zaitsev y la estereoselectividad, la regla de Zaitsev, tal como se aplica para la deshidratación de los alcoholes, que es catalizada por ácidos, dice de la siguiente manera. Las reacciones de eliminación beta de los alcoholes producen el alqueno más sustituido como producto principal. Y si se preguntan cuál es el carbono beta, el carbono alfa va a ser el que contenga al grupo oxidrilo. Entonces, si este es el carbono alfa, ese sería el carbono beta. Y lo podemos representar de esta manera. Entonces, en esta posición se formaría el doble enlace. Ahí se formaría el doble enlace, pero lo podemos observar con mayor claridad en esta reacción, donde el carbono beta es el que contiene el hidrógeno que se va a perder en esta reacción y el grupo OH que lo contiene el carbono alfa. Entonces, siguiendo la regla de Zaitsev, se va a formar el alqueno más sustituido. Y si nos venimos a este punto, nos damos cuenta que existe un carbón que tiene menos número de hidrógeno. Entonces ese será el que se pierda. Caso diferente es el de este hidrógeno de ese otro carbono beta. Ese tiene mayor cantidad de hidrógeno, tiene 2 hidrógenos, este otro tiene 3, pero ese de acá solo tiene un hidrógeno. Entonces hacia ahí se da la formación del doble enlace, dando como resultado este compuesto en mayor porcentaje.
Acá podemos ver en esta reacción que si es una reacción ácida, o sea, en medio ácido y a una temperatura elevada. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlo como catalizador. Miremos entonces esta estructura con su cantidad de hidrógenos para que se nos haga más fácil de entender. Acá podemos ver quién tiene menor cantidad de hidrógenos para que se pueda posicionar el doble enlace. Miremos acá, hay 3 hidrógenos en los carbonos beta, pero en este carbono beta solo hay 2 hidrógenos, entonces acá es donde se perdería el siguiente hidrógeno, favoreciendo la formación de un doble enlace, lo que es un alqueno, que sería el compuesto que vemos acá, el mayoritario. Y a esa propiedad de poder formar enlaces en una posición específica, podemos llamarlos regioselectivos. Pero aparte de ser regioselectivas estas reacciones, las deshidrataciones de los alcoholes también se consideran estereoselectivas. Y como leemos acá, es aquella que a partir de una sola materia prima puede formar más de un producto que sean estereoisómeros y se produce uno en mayor cantidad de otro. Es como lo hemos estado viendo en los ejemplos anteriores. Vemos acá que este está en un porcentaje menor, este en un porcentaje mayor. Lo mismo sucede acá, están en diferentes porcentajes. Pero en este caso en concreto es con isomería cis y trans. Lo podemos observar por acá. Este compuesto es cis y este compuesto de acá es trans, debido a que la reacción es estereoselectiva. Continuando con las reacciones de los alcoholes, miramos lo que es la oxidación. La oxidación de los alcoholes, algunos autores en algunas bibliografías mencionan que es una de las reacciones más importantes de toda la química orgánica, y algunos incluso se atreven a decir que es la más importante. Y esto se da a que la oxidación de un grupo OH nos puede producir un compuesto carbonílico con un grupo carbonilo, que es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno. Y de acá, de esta pequeña estructura, surgen diversos grupos funcionales, lo que son aldehídos, lo que son cetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados. Miremos lo que sucede al oxidar un alcohol primario. Nos fijamos acá, un alcohol primario tiene 2 átomos de hidrógeno en el carbono que sostiene al OH. Al oxidarlo, perdemos uno de esos hidrógenos porque se forma el doble enlace. Pero si seguimos oxidando hacia acá, no solo perdemos un hidrógeno, también perdemos este otro. Y se une una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno ahí. Y llevas un hidrógeno amarrado. Entonces, este carbono de acá ya no tiene hidrógenos. Pero a veces ese proceso es tan rápido que se da en una sola reacción cuando es una oxidación vigorosa con un agente oxidante fuerte. Pero existen diversos métodos para poder frenar esa reacción, digamos en un paso como por acá, y poder obtener lo que es un aldehído. Generalmente los reactivos que se utilizan para la oxidación de alcoholes son metales de transición con estados de oxidación altos. Se utiliza bastante el cromo 6. Ahora con los alcoholes secundarios sucede diferente. Esto tenemos al inicio solamente un hidrógeno en este carbono que sostiene al OH. Entonces, como es un carbono secundario,
Al oxidarse nos dará una acetona y esta ya no se puede seguir oxidando, o sea, ya no puede seguir perdiendo hidrógeno. Si se fijan acá, ya no tiene dónde perder. Y para que este proceso se lleve a cabo, se utilizan los mismos oxidantes que se utilizan para oxidar alcoholes primarios. Pero si nosotros quisiésemos oxidar un alcohol terciario, sería complicado. ¿Por qué? Miren el carbono que sostiene el OH, ¿cuántos hidrógenos tiene? No tiene. Entonces la oxidación acá con un agente oxidante fuerte es complicada. Y prefiere decirse en bibliografía que no hay reacción. Para que comprendamos mejor, regresemos al ejemplo del alcohol primario. El alcohol primario tiene su OH ubicado en este carbono y tiene dos grupos hidrógeno. Entonces, al formar un doble enlace, se pierde este hidrógeno acá, perdemos otro hidrógeno por acá y se forma un doble enlace con este oxígeno. Eso es lo que es un aldehído. Pero si la reacción sigue, se pierde este otro hidrógeno y se agrega otro oxígeno, pero este con un OH, con un hidrógeno, perdón, formando lo que es un ácido carboxílico. Acá podemos ver algunos de los reactivos que se utilizan para la oxidación de alcoholes primarios y como vimos anteriormente con los alcoholes primarios es complicado poder detener la oxidación cuando se encuentran en aldehídos porque generalmente llegan hasta ácidos carboxílicos. Tenemos el ejemplo acá de el 3-fluoro-1-propanol siendo oxidado por dicromato de potasio y se está utilizando ácido sulfúrico disuelto en agua, una solución acuosa, es para generar un medio ácido. Vemos acá el compuesto mayoritario es el ácido. ¿Por qué? Porque la oxidación continuó hasta generarse el ácido. Por este otro lado tenemos al 1-decanol. Este está siendo oxidado por la oxidación de Jones, que es trióxido de cromo, acetona y ácido sulfúrico acuoso. ¿Qué es esto que vemos acá? Él aporta los iones hidróneo. Y podemos observar que su oxidación llegó hasta ser un ácido carboxílico. Entonces el problema de estas dos reacciones es que no podemos detenerlas en un punto intermedio con la formación de un aldehído. Si quisiésemos usar diferentes compuestos para obtener aldehídos, tenemos que cambiar nuestros oxidantes y podemos utilizar reactivos como el clorocromato de piridinio, el dicromato de piridinio o periodinano de Smartin. Cualquiera de estos disuelto en medios que sean anhidros. Generalmente se utiliza diclorometano como solvente. Miremos entonces acá el ejemplo. Tenemos al 1-heptanol, que es el mismo que teníamos. No, es otro diferente al que teníamos acá, no es el mismo. Este de acá es de 7 átomos de carbono. Pero siempre es un alcohol primario. Acá podemos ver que es un alcohol primario. Utilizando entonces el clorocromato de piridinio, disuelto en diclorometano, es el de acá, nos da como resultado el heptanal. Esa nomenclatura ya es de un aldehído. Si se fijan, el hidrógeno continúa acá, no se ha incluido el OH, que sería si fuese un ácido carboxílico. Lo mismo se observa acá en estas otras reacciones. Fíjense el reactivo que se ha estado utilizando, obteniendo como
productos aldehídos. Y esos aldehídos no han sido oxidados todavía a ácidos carboxílicos. Antes solía utilizarse un reactivo que se llamaba o se llama reactivo de Collins, que es trióxido de cromo, como el que tenemos acá, disuelto en diclorometano, que es este de por acá, y piridina. Pero era muy inflamable y muy tóxico, y por eso es que todos estos son los que han venido a sustituirlo. Todos estos reactivos lo que nos permiten es la formación de aldehídos en lugar de ácidos carboxílicos. Y para la oxidación de alcoholes secundarios se utilizan los mismos agentes oxidantes que sirvieron con los alcoholes primarios. La única diferencia será que los alcoholes secundarios producen cetonas y no aldehídos. Eso es por lo que vimos anteriormente, que se perdía el hidrógeno que estaba acá, se perdía este y se formaba un doble enlace, quedando de esa manera. Es lo que ha sucedido en este caso. Podemos ver el OH secundario y acá se ha transformado en un grupo carbonilo, que es una cetona. El tipo de oxidante que se utilice va a depender de la función que va a tener el compuesto resultante, o sea, si digamos se va a utilizar para algún análisis o se quiere como producir a gran escala, si lo que nos interesa es la pureza, si lo que queremos son procesos menos costosos. Todos estos factores son los que nos ayudan a escoger qué tipo de oxidante se va a utilizar. Por ejemplo, así como el PDC, el PCC que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, son recientes y por lo tanto son costosos. Y por eso otra de las alternativas para realizar este proceso podría ser hacerlo con dicromato de sodio en ácido acético acuoso, en lugar de utilizar aquí como ácido sulfúrico. Pero ahora miremos este compuesto de acá. Si podemos ver, hay un doble enlace. ¿Qué sucedería si tenemos un oxidante fuerte? Puede que incluso nos ataque el doble enlace y no queremos eso. Por eso es que se utilizan algunos que sean específicos y así poder producir el compuesto que se anda buscando con esta oxidación. Y con respecto a los alcoholes terciarios, la oxidación es difícil, no hay reacción. Pudiese suceder que se dé una ruptura de los enlaces carbono-carbono y se formen otros compuestos muy diferentes. Pero para que eso suceda deben existir condiciones muy extremas y condiciones forzadas. Ahora miremos siempre otra reacción de oxidación, pero esta con ácido crómico. Acá se genera un proceso de deshidratación con la pérdida de agua y entonces acá quedaría este oxígeno y acá quedaría el cromo con la capacidad de unirse y es donde se forma el cromato de alquilo. En esta posición es el mismo oxígeno, ya que cuando se perdió este hidrógeno de acá, quedaron electrones libres que ahora se pueden unir con este cromo, siendo este un éster de cromato intermediario. Más adelante miraremos este grupo funcional. Ahora continuando la reacción de acá,
nos traemos este compuesto, estos dos compuestos. Entonces el agua acá funcionando como base de Lewis va a desprotonar el éster que está intermediario acá. Entonces se viene para acá. Ahora con la pérdida de este hidrógeno, este oxígeno necesita buscar un par de electrones para formar un enlace. Y al mismo tiempo se rompe este enlace con el cromo. Entonces se forma enlace con su propio carbono. ¿Qué es lo que vemos en esta forma? El oxígeno buscó formar un doble enlace con el carbono para completar su estructura. Y tenemos por otro lado el ion cromito y el ion hidronio. Ambos tienen cargas. Para la oxidación de alcoholes vecinales, una reacción característica es la ruptura oxidativa con el tratamiento de ácido periódico, que es el que tenemos por acá. Este se reduce hasta formar ácido yódico, que es ese. Lo que sucede en esta reacción es que recordemos que cuando tenemos alcoholes vecinales, tienen carbonos a la par. Entonces el enlace carbono-carbono que une esa estructura se va a romper formando dos grupos carbonilos. Sería uno por acá y otro por acá. Es lo que podemos observar aquí. Tenemos un aldehído o una acetona dependiendo de los sustituyentes CR, ¿verdad? Si tenemos hidrógeno va a ser un aldehído, si tenemos un carbono va a ser una acetona. Y tenemos luego el ácido yódico y el compuesto formado agua. En este otro ejemplo tenemos siempre un diol. Acá tenemos los carbonos con sus alcoholes vecinales. Va a sufrir siempre una ruptura, la que está por acá. Se van a formar dos compuestos carbonílicos. Primero se forma este ion intermediario, el periodato cíclico intermediario, y esto es siempre una solución de ácido periódico en ácido periódico en una solución acuosa de tetrahidrofurano. Y se forma la ciclopentanona. En este caso de acá es diferente porque este compuesto, si se fijan acá en esta posición, tiene un hidrógeno. Entonces al realizar la ruptura en este carbono, ese compuesto quedaría siempre con un hidrógeno, pero este no. Y lo podemos observar con el producto formado. Este es un aldehído y este es una acetona, que sería esta de acá y este de acá, formando el doble enlace con el oxígeno acá y acá. En esta tabla podemos ver la clase de alcohol a utilizar y el producto que esperamos, que sería el de acá. También se nos indica qué tipo de agente oxidante podemos utilizar para obtener este producto deseado. Es la ventaja que nos dan las tablas para que no estemos buscando los compuestos y sus oxidantes adecuados a lo largo de todos los capítulos de los libros. Tenemos estos resúmenes. Ahora miraremos las reacciones de los alcoholes como con sustitución nucleofílica en la que se da la conversión a éteres. A este tipo de reacción se le llama reacción de condensación, en la que las dos moléculas se combinan para formar una sola, pero más grande. Entonces acá necesitamos dos alcoholes para formar un éter, que es una fórmula así. Entonces debe darse una pérdida
de estos dos alcoholes, si esto lo tenemos repetido, tiene que darse una pérdida de agua con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero para conseguir esta reacción es complicado realizarla con alcoholes secundarios o terciarios porque estos tienden a formar dobles enlaces, o sea, dan la formación de alquenos y no logramos formar éteres. Entonces por eso esta reacción nos sirve más con alcoholes que sean primarios y si los queremos hacer simétricos. Hace un momento vimos qué sucedía cuando oxidábamos dioles vecinales. ¿Qué sucede cuando lo hacemos con dioles terminales? Acá se forma una reacción intramolecular y recordemos que cuando son dioles terminales, los OH están en los extremos de la cadena. Entonces podemos perder en este caso solo el hidrógeno y acá podemos perder todo el OH. Estos luego se unen para formar agua como subproducto. Así como la reacción anterior que mencionamos, la de condensación. Y este oxígeno entonces se uniría con este otro carbono, formando este compuesto cíclico conocido como oxano. Y acá para hacer una pequeña mención que estequiométricamente solo vamos a necesitar un mol del diol para formar un mol del éter. Y esto se da cuando se forma una reacción de condensación, que son formadoras de éteres. El alcohol puede ser primario, secundario o terciario, pero es importante tener en cuenta las condiciones en las que debe darse. Ahora hablaremos de las reacciones de identificación de alcoholes. Una manera sencilla de identificar si nos encontramos en presencia de diferentes tipos de alcoholes, sean estos primarios, secundarios o terciarios, será mediante la formación de cloruro de alquilo. Y estos cloruros de alquilo, ¿cómo los vemos? Mediante una reacción que es visual, porque se forma una fase líquida blanca que es insoluble y forma una turbidez. ¿Y en qué consiste entonces esta identificación de alcoholes? Es llamada la prueba de Lucas. Esta prueba de Lucas consiste en los reactivos cloruro de zinc y tenemos ácido clorhídrico concentrado. El ácido clorhídrico concentrado con el cloruro de zinc en alcoholes primarios no presentará turbidez, al menos no en los primeros 30 minutos. Hay casos de algunos tipos de alcoholes que no presentan reacción incluso en días, pero será muy evidente para los alcoholes secundarios y terciarios. Un alcohol secundario podrá formar una turbidez en un lapso de 5 a 20 minutos, pero un alcohol terciario ese reaccionará prácticamente que de inmediato, será instantáneo. Entonces, la turbidez que se formaría para un alcohol primario reaccionando sería prácticamente nula. Pero si tenemos ese primario, secundario y terciario. Pero si tenemos un alcohol secundario, él podrá formar una turbidez, pero en un lapso de un aproximado de 5 a 20 minutos. En cambio, el alcohol terciario, ese nos da una turbidez inmediata. Ahora hablemos de las reacciones de los fenoles. En este caso es una sustitución electrofílica aromática para realizar una halogenación.
Y como sabemos, el grupo H es un grupo activador y además es orientador para las posiciones orto y para. ¿Y esto qué significa? Que las sustituciones que se van a realizar del halógeno van a ser en posiciones orto y para. Generalmente suele ser en posición para, así como lo podemos ver en esta reacción de acá. Si utilizamos un solvente no polar como el 1,2-dicloroetano, que es el que tenemos por aquí a temperaturas bastante bajas, y tenemos el halógeno, se va a dar una halogenación en posición para. El halógeno va a quedar en esta posición, allí. Pero si nosotros quisiésemos seguir agregando más halógenos al compuesto, digamos quisiéramos poner otro en posición orto, debe existir un exceso del halógeno que se está utilizando. Solo así lograremos que el halógeno llegue a diferentes posiciones, siguiendo las posiciones bromo en posición para, luego las que están en orto. Y el agua es la que ayuda a favorecer la formación de estos compuestos, bueno, de esta halogenación, porque hace que el fenol se disocie, siendo más fácil la rapidez en la que los halógenos llegan a las posiciones del anillo aromático. Ahora miremos la reacción de nitración. En esta reacción de nitración es una sustitución electrofílica aromática y estos se nitran, los fenoles se nitran porque se utilizan unas soluciones de ácido nítrico sea en agua o en ácido acético. No es necesario siquiera que utilicemos ácido sulfúrico para aumentar la reactividad, ya que los fenoles, ellos tienen una gran reactividad intrínseca. El ácido nítrico con ácido sulfúrico logra hacer que se forme este ion, el ion nitronio, que es el que se uniría luego en las posiciones para formar los grupos nitro. Pero debido a que un fenol es reactivo, no es necesario que se utilice sulfúrico, puede ser incluso acético y siempre nos va a favorecer la formación de este ion para que se pueda incluir en el anillo aromático lo que es el grupo nitro. Y como podemos ver en esta notación, es a temperaturas bajas. Continuando con otra reacción de sustitución electrofílica aromática, tenemos lo que es la sulfonación. Acá lo que se hace es calentar el grupo fenol con ácido sulfúrico concentrado, así como se vio en compuestos aromáticos, y deberá ser a una alta temperatura, como lo son los 100 grados. Ácido sulfúrico concentrado y una alta temperatura. Temperatura de ebullición del agua. ¿Qué sucederá con esa alta temperatura? Provoca que el agua que pueda formarse, si hay cierta cantidad de agua que se forma en este proceso, ebulla y se evapore. Entonces no va a diluir lo que es el ácido sulfúrico. Por eso se mantiene concentrado y puede realizar lo que es esta sulfonación. Y como subproducto, agua. Y se pueden obtener resultados isómeros en las posiciones orto y para. Por eso es que vemos en este caso se ha venido a la posición para, pero si estuviesen libres estas posiciones, existe la posibilidad de que la sulfonación se diese en esa posición. Ahora veremos la alquilación de Friedrich-Crafts. Esta alquilación o acilación consiste en agregar una cadena carbonada a un anillo aromático. Y acá se utiliza un ácido de Lewis como catalizador.
Para protonar el alcohol, en este caso la protonación sería acá, pero recordemos que por resonancia la carga se va deslocalizando hasta que quede protonado en esta posición, que es en la que nosotros buscamos colocar nuestra cadena. Sería este carbono de acá en posición para, porque la posición orto ya está impedida. Esta reacción también podría darse con el tricloruro de aluminio, que es este de acá. Ese también se comporta como un ácido de Lewis, así que también nos puede ayudar a protonar el alcohol y así poder generar el carbocatión en la posición que queremos que el anillo sea atacado. Ahora miraremos lo que es una C-acilación y una O-acilación. ¿Qué significa esa C y qué significa esa O? Esta significa que la acilación se dará en un oxígeno y esta que se dará en un carbono. Los agentes acilantes pueden ser cloruro de acilo, pueden ser también anhídridos de ácidos carboxílicos. Estos pueden reaccionar directamente con el anillo o con el oxígeno del grupo hidroxilo. Esto de acá sería un cloruro de acilo. Cuando nos referimos a un acilo es esta estructura de acá. Esta estructura de acá. Entonces, al hacer reaccionar un fenol con un agente acilante, nos da una sustitución electrofílica si él se queda en el anillo aromático, que sería el producto de la C-acilación. Entonces, este se da con tricloruro de aluminio. Y estos son más estables mediante un control termodinámico. Pero si nos vamos por otra vía que sería una sustitución nucleofílica sin utilizar tricloruro de aluminio, el grupo acilo queda situado en el oxígeno que le pertenece, bueno, le pertenecía al grupo oxidrilo. Entonces ahora es un éster. Este se forma mucho más rápido, pero porque tiene un control cinético. Entonces la O-acilación podemos realizarla con un grupo acilante. En este caso podemos utilizar anhídrido acético. El anhídrido acético, su capacidad acilante se ve aumentada si se le agregasen unas gotas de ácido para que uno de estos oxígenos que está acá pueda ser protonado. Uno de estos sería. Cuando uno de esos se protona, se convierte en un acilante mucho más fuerte. Y aquí podemos ver la molécula se rompe por acá. Este se desplaza para esta posición. Entonces con este grupo desplazándose se forma este compuesto. Y este hidrógeno se uniría con este, que es este compuesto, que es el ácido acético. Y este sería el acetato de parafluorofenilo. También existe otra posibilidad de generar una O-acilación, que es utilizando el carácter ácido que tiene el fenol. Si utilizamos el carácter ácido, lo podemos someter a una base diluida, a un álcali. Entonces, esto da la formación del ion fenóxido, en las que estas posiciones se ven atacadas por el agente acilante, ya que el fenóxido sería de esta manera. Sería un oxígeno unido a un sodio, porque es hidróxido de sodio el que se ha utilizado en este caso. Ahora este es el que se va para esta posición y una porción de esta es la que se vendría para acá. Y podemos ver cómo el sodio se fue
para formar un acetato de sodio con la otra porción resultante del anhídrido acético. Cuando se ha formado un O acilado, existe la posibilidad de convertirlo en un C acilado, pero ¿cómo se realiza eso? Utilizando el tricloruro de aluminio. Por ejemplo, esto que vemos acá antes fue un OH. Era solo un grupo fenólico, un OH unido a un anillo aromático. Lo asilaron, pero ahora quieren no solo que sea una O-acilación, sino que la acilación se dé en un carbono del anillo aromático, no en el oxígeno que tenemos acá. Entonces para eso es que utilizamos el tricloruro de aluminio, generando así un rearreglo de Fries o Fries. Y ya que los isómeros que se forman, los C-acilados, son más estables, bajo las condiciones de Friedrich-Krafft, que es la que da bajo una presencia de cloruro de aluminio, hace que la reacción esté sujeta a un control termodinámico, y si está sujeta a un control termodinámico, entonces va a formar el carbocatión más estable, siendo entonces un compuesto C-acilado. Y aquí podemos observar los dos isómeros que encontramos. Tenemos uno en posición orto y tenemos otro en posición para, que es el mayoritario. Los fenoles son mucho más fáciles de oxidar que los alcoholes, debido a la reactividad que pueden tener los fenoles. Y se utilizan muchos agentes inorgánicos como oxidantes, incluso pueden ser oxidantes débiles, así como el óxido de plata, pero podemos utilizar también otros compuestos como oxidantes fuertes para realizar estos procesos y obtendremos resultados favorables, como es el caso del dicromato de sodio con una mezcla acuosa de ácido sulfúrico. Si se fijan, tenemos el bencenodiol, que es la hidroquinona en el primer ejemplo, que es el de acá. Tenemos la hidroquinona y que luego nos da la parabenzoquinona. Y ahora tenemos el otro ejemplo, que es utilizando un óxido de plata, y siempre obtenemos el mismo resultado, una oxidación de los grupos OH. Como reacción de identificación de fenoles tenemos la prueba con cloruro de hierro 3. En este caso se hace reaccionar el fenol con cloruro de hierro 3 y se formará un complejo, este compuesto que está por acá, dando una coloración que va desde el azul al negro, ya que hay una alta concentración de productos de oxidación. El complejo formado se da porque el cloro que está acá ataca a este hidrógeno, y el hierro, este se ve formando complejos con este grupo fenóxido, que es el que quedó libre cuando el hidrógeno este se va con este cloro. Entonces el grupo fenóxido se ve luego unido al hierro, formando un complejo de coloración azulada. A lo largo de esta segunda parte de alcoholes fenoles, hemos podido estudiar reacciones de identificación para alcoholes primarios, secundarios, terciarios. También esta última reacción que vimos para fenoles con tricloruro de hierro formando un complejo azulado. En el caso de los alcoholes con el reactivo de Lucas, también pudimos ver un poco sobre las sustituciones nucleofílicas en la que se utilizan halogenuros de hidrógeno. Vimos muchas reacciones de oxidación con la prioridad que tienen según las reglas de Zaitsev.
Estudiamos las reacciones de deshidratación en las que formamos dobles enlaces, siempre con la misma regla anteriormente mencionada, en la que se tiende a formar el carbocatión con mayor estabilidad. Con respecto a los fenoles, pudimos ver que la oxidación para ellos no necesita condiciones extremas, sino que son fácilmente oxidables. La manera de hacer acilaciones y también vimos la manera de reacomodar o rearreglar cuando queremos acilaciones que se den en el oxígeno o cuando queremos que la acilación sea en un carbono. Ahora que ya vimos reacciones de identificación y reacciones de alcoholes fenoles, podemos dar por concluida esta temática, quedando pendiente con éteres que se mirará en la próxima videoconferencia. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que tengan un excelente día y que el conocimiento del día de hoy haya sido provechoso.